En el monte de la Huasteca, un velador vio regresar a su perro, pero no volvió igual. En Oaxaca, una niña fue enterrada viva y al día siguiente regresó a su casa y todos pensaron que era una aparición. Más al norte, en la sierra de Michoacán, algo con cuernos bajó del cerro atemorizando a toda una comunidad, hasta que llegó un hombre misterioso a enfrentar aquella oscuridad. 3 historias enviadas por la comunidad del Espejo Negro, 3 misterios que rompen la lógica y de los que serás esta noche testigo. Sean todos bienvenidos a Historias detrás del Espejo. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Historias detrás del Espejo, esta sección del podcast Espejo Negro en la que leemos y compartimos todos los relatos y experiencias reales que nos envía nuestra gran comunidad. Y antes de continuar, te quiero pedir que si te gusta esta sección y si quieres que sigamos dándole voz a testimonios como los que te vamos a traer esta noche, nos ayudes y te suscribas a nuestro canal. Ese simple gesto de darle clic a ese botón de seguir o de suscribirte nos permite crecer y llevarte historias que te hagan pasar un momento dulcemente aterrador. Y por supuesto que si tienes alguna leyenda que compartirnos, pues por favor lo hagas al correo podcast@espejonegro.mx. Leemos todas las historias y como ves, la tuya podría formar parte de un episodio de Historias detrás del Espejo. Y bueno, este episodio vamos a escuchar 3 relatos muy distintos entre sí, pero unidos por una misma sensación. Cuando algo rompe el orden natural de las cosas, cuando algo siniestro acecha, cuando algo definitivamente deja de tener sentido. Primero vamos a escuchar la historia de un hombre que en medio del monte, en un rancho muy lejano, descubrió que su única compañía, su fiel amigo, de pronto ya no era quien parecía ser. El segundo relato es el testimonio de una familia marcada para siempre por una muerte inesperada y por una tumba que nunca estuvo del todo cerrada. Y nuestro tercer y último relato es aterrador, pero incluso hasta épico. Es el recuerdo de un pueblo entero que aprendió a guardar silencio después de ser asolado por algo que bajaba del cerro y los verdaderamente aterraba, hasta que llegó un hombre de la nada dispuesto a enfrentar esa oscuridad. 3 historias contadas por quienes las vivieron, 3 momentos que no se olvidan. Y si están listos para sumergirnos dentro de los misteriosos reflejos del espejo, iniciamos con el primer relato. Y bueno, la primera historia que traemos esta noche se titula Me cambiaron a mi perro. Esta historia nos la manda Edil Bustos de San Luis Potosí, con la esperanza de encontrar a alguien que haya vivido algo parecido, o al menos, como nos dice, que por fin le crean lo que pasó aquella noche. Hace como 5 años, Edil trabajaba como velador en un rancho. Era un lugar muy aislado cerca de la Huasteca. Estaba lejos de cualquier poblado. No había postes de luz, ni señal, ni vecinos cerca. De noche, la oscuridad era total. Dice que la gente de la zona siempre hablaba que en ese lugar había cosas raras, cosas siniestras, cosas oscuras. Hablaban de nahuales y decían que en esos montes uno nunca debía de quedarse solo,
Pero en ese momento, Edil era joven y necio, así que realmente no le dio importancia a las habladurías de la gente. En el rancho, los únicos que lo acompañaban eran los perros mestizos que había ahí, que eran bravos y vigilantes, y le ayudaban a cuidar que ningún coyote o que ningún felino se acercara al ganado. Así era su rutina todos los días, hasta que comenzó a pasar algo extraño. Los perros comenzaron a desaparecer uno por uno. Dice que no había huellas, ni sangre, ni señales de pelea. Simplemente desaparecían. Edil intentó convencerse de que habían escapado o que algún animal salvaje los había atacado. Pero la realidad es que pues ninguna de esas explicaciones que él mismo se daba lo dejaban realmente tranquilo. Al final solo quedó un solo perro, Canelo, el más fiel de todos. Dormía pegado con él a la cama y lo seguía para todas partes. En medio de ese rancho perdido, Canelo se volvió su única compañía. Pero una mañana, el perro ya no estaba. Edil lo buscó por todos lados, pero no apareció. Ya entrada la noche, escuchó como si rascaban la puerta de la casa. Se asomó y era Canelo. Él sintió un alivio al verlo, pero algo estaba extraño con el perro, algo no estaba bien. Estaba muy sucio, se veía cansado, pero lo que más le llamó la atención fueron sus ojos. Tienen como un brillo extraño. Aún así, con dudas, lo dejó pasar. Esa noche, Edil se acostó esperando sentir a su perro en sus pies, pues como siempre sucedía. Pero esta vez, Canelo no se acercó. La casa incluso tenía un silencio raro. Él tuvo un mal presentimiento, algo que le oprimió el pecho y lo obligó a levantarse. Caminó unos pasos hasta toparse con una silueta grande. La veía hacia el fondo de un corredor entre la penumbra. Esa sombra estaba quieta. Respiraba hondo, como si le costara trabajo. Temeroso, lo llamó por su nombre, y de pronto esa figura dio un paso hacia adelante y él quedó horrorizado. Canelo estaba de pie, sobre sus dos patas traseras. Era su cuerpo pero deformado, estirado. Tenía como una especie de temblor, sobre todo en la parte de arriba, en los hombros. La cabeza estaba chueca, ladeada. Lo miraba como si intentara reconocerlo. Los ojos no eran de un perro, ni de un animal. Lo aterrador es que eran ojos humanos, brillosos, como canicas bajo la luz. Edil quiso hablar, pero no pudo. Esa cosa abrió la boca o el hocico, pero no ladró. De su garganta salió un sonido que jamás debería salir del pecho de un perro. Su cuerpo avanzó con una torpeza hacia él muy extraña y entonces deformó su boca en una especie de sonrisa macabra. Ahí él entendió que evidentemente eso no era su perro, que algo se lo había cambiado. No sabe de dónde sacó fuerzas, pero logró meterse corriendo a su cuarto y cerrar la puerta. Dice que del otro lado escuchó como garras trataran de rasgar la madera, como pidiendo de alguna manera extraña que lo dejaran entrar. Evidentemente esa noche no durmió, y al amanecer pues dudó en salir de su habitación. La casa estaba en completo silencio, y cuando al fin tuvo el valor de abrir la puerta, Canelo no estaba en ningún lugar, ni la cosa esa extraña también que había visto, pues no estaba en ningún lado, había desaparecido. Edil, evidentemente sin pensarlo dos veces,
tomó algunas de sus pertenencias y huyó del rancho. No fue ni siquiera a cobrar lo que le debían. No regresó nunca más. Desde entonces nos cuenta que no volvió a trabajar en ranchos, ni de velador, ni en nada que implicara pasar una noche solo en el monte, y que cada vez que un perro lo mira fijamente, aunque sea por un segundo, algo dentro de él le dice que no confíe, que no se acerque, que esa vez aprendió que no todos los perros son realmente perros, sino que pueden ser algo más macabro y perturbador. Muy bien, pues vamos con la segunda historia. Esta también es bastante macabra. Se llama Latidos en la tumba y nos la envía Luis Suárez. De hecho, nos dice que esta historia le sucedió a su abuelo, que también se llama Luis Suárez, pero que la está contando en su nombre porque pues su abuelo ya no está con nosotros. Y nos dice que en efecto Luis, su abuelo, nació en Oaxaca, en una familia grande y callada, como son muchas de las familias de ese estado. Su madre era una maestra rural y pasaba semanas enteras yendo de un pueblo en otro. Su padre desafortunadamente había muerto cuando eran muy pequeños todavía, así que casi siempre se quedaban al cuidado de su tío. Luis era el menor de todos sus hermanos, era muy inquieto, era muy curioso, y por eso mismo el tío pensó que lo mejor sería meterlo a la iglesia para que ahí pudiera ayudar y enderezarse un poco. Habló con el párroco y lo hizo monaguillo. La casa del tío estaba pegada a la iglesia, y detrás de la iglesia había un panteón. Ahí pasaba las tardes ayudando en la misa, limpiando la sacristía, acomodando velas y también llevando recados. Una tarde fue donde empezó a notar que había una muchacha que iba todos los días sin falta. A eso más o menos de las 2 de la tarde. Entraba a la iglesia, se sentaba en la última banca, nunca saludaba a nadie, no volteaba a ver a nadie, sacaba un rosario y se quedaba rezando en silencio, con la mirada fija ante el altar. Luis decía que lo que más le llamaba la atención no era que fuera tan callada, sino lo pálida que se veía. Tenía la piel casi del mismo color que las velas, que tenía unos ojos muy muy grandes, muy abiertos, como si no parpadeara lo suficiente. Dice que se llamaba Guadalupe. Era hija de don Manuel del Monte, un hacendado conocido en el pueblo por su dinero y por su forma de imponer siempre su voluntad. Con el tiempo, Luis se enteró de lo que había pasado con esa muchacha y por qué actuaba de esa manera. Don Manuel la había prometido en matrimonio con el hijo de otra familia rica y Guadalupe no quería casarse. Dicen que la noche en que se lo dijeron, lo del matrimonio, ella no discutió, no gritó, no hizo nada. Solamente se fue callada hacia su habitación y ahí se encerró. La mañana siguiente, su nana la encontró acostada en su cama, pero estaba rígida, estaba fría, con la cara como si se hubiera quedado mirando un punto fijo en el techo. Evidentemente llamaron al médico del pueblo, que llegó y la revisó muy muy rápido, y así, sin mayor ceremonia, dijo que la niña estaba muerta. Evidentemente en esos lugares no había muchos médicos, así que nadie dudó, nadie pidió otra opinión. Y ese mismo día la velaron y ese mismo día la enterraron. Y por supuesto que la sepultaron con un vestido súper fino, con todas sus joyas. De hecho, la misa dicen que fue muy corta, fue muy seca, como si todos tuvieran prisa por terminar con todo eso. Esa misma noche,
2 sepultureros entraron al panteón para robarle todas las pertenencias que habían visto, pues que estaban con la chica que estaba muerta. Pues decían ayer de que les va a servir y pues ellos podían sacar provecho, así que intentaron quitarle anillos, collares y cualquier cosa que hubiera de valor. Levantaron la tapa del ataúd y comenzaron a quitarle las cosas. Pero uno de los anillos no salía, estaba atorado en su dedo. Lo jalaron varias veces, pero no pudieron. Entonces uno de ellos sacó una navaja y empezó a cortarle el dedo. En ese momento Guadalupe gritó. No fue un grito fuerte, según contaron después, fue un grito seco, como si el aire se le hubiera atorado en la garganta. Uno de los 2 hombres salió corriendo del panteón sin voltear atrás, completamente aterrado. El otro no. El otro dio un paso para atrás y cayó al suelo. Y dicen que ahí se quedó. Cuando lo encontraron al amanecer, estaba muerto. Dijeron que se murió del puro susto. Guadalupe se incorporó dentro del ataúd. Tenía los ojos abiertos y las manos llenas de sangre. Bueno, su mano llena de sangre. Caminó como pudo hasta su casa, tambaleándose, dejando un rastro rojo en el camino. En el pueblo, mientras tanto, la gente ya estaba buscando el cuerpo de esta chica entre las tumbas, porque alguien había corrido diciendo que la muerta se había levantado. Cuando Guadalupe llegó a su casa, sus padres pensaron que era una aparición, pero estaba viva, respiraba, temblaba, podía hablar. Dijo que había estado consciente dentro del ataúd, que escuchó caer tierra sobre la madera, que le dolía el pecho de tanto gritar sin que nadie la oyera. El médico volvió a verla y esta vez se puso pálido y solo dijo una palabra: catalepsia. Un estado en el que el cuerpo parece muerto, pero no lo está. Desde entonces a Guadalupe le empezaron a decir la niña con el mal del muerto. Luis decía que después de eso pues nunca volvió a ser la misma. Casi no hablaba, casi no salía de su casa y aún así, todas las tardes, a las 12 en punto, iba a la iglesia y se sentaba en la última banca a rezar. Luis la veía desde la sacristía. Decía que cada vez que pasaba cerca de ella sentía un frío raro en el pecho, como si estuviera parado junto a una tumba abierta. Luis dice que con el tiempo logró hablar con ella un par de veces, no más. Y una de ellas, ella le confesó que tenía remordimientos muy grandes y miedos. El miedo, pues evidentemente, es saber y recordar que había estado enterrada viva. Y los remordimientos eran porque a pesar de que esos hombres la querían robar y de no haber sido por ellos, seguramente ella hubiera muerto allá abajo en total oscuridad. El hecho de haberla rescatado, pues le causó la muerte a uno de ellos. Después de eso, Luis no volvió a hablar con ella y dice que fue para siempre una chica fantasma en ese pueblo, a la que todo el mundo señalaba y hablaba de ella en silencio. Muy bien, y vamos con la tercera historia, el tercer relato. Esta se llama El hombre que bajó del cerro. Esta es una historia que nos manda Álvaro Cortés. Pide que no se le dé crédito y que solo se conserve el nombre del protagonista que está en la historia. Dice que lo que ocurrió pasó de verdad y que nunca apareció en ningún reporte oficial. Todo esto sucedió en un pueblo de la Sierra de Michoacán. No nos da más datos que esos, pero nos dice que son de esos que casi ni siquiera aparecen en los mapas.
No había muchas casas ahí, ni señal, ni patrullas constantes. Nada, la gente vivía de sus animales y de lo poco que le daba el monte. Dicen que primero empezaron a aparecer animales muertos. No estaban devorados como por coyotes o por lobos. Estaban abiertos de una forma muy rara, como si algo los hubiera atacado con demasiada fuerza. Al principio, nadie le dio mucha importancia a estos hechos, pero después comenzaron los ataques a personas. Primero fueron caminantes que regresaban por la tarde, luego borrachos que se quedaban dormidos en el monte, después gente que se perdía entre los árboles, pero siempre era lo mismo, un grito antes y luego el silencio. Una madrugada, varios vecinos vieron bolas de fuego moverse en el cerro. No bajaban del todo, solo se desplazaban de un lado a otro. Esa misma noche se escuchó ese grito. Los que lo oyeron dicen que no sonaba ni humano ni animal, sino como una mezcla entre las dos cosas. Algunos aseguraron haber visto a una criatura. La describían como si tuviera cuernos, con un hocico parecido al de un perro y que caminaba erguida en dos patas. Nadie se ponía de acuerdo en los detalles, solo en que no se parecía a nada conocido. Lo peor pasó cuando encontraron a un niño, o lo que quedaba de él. El hermano mayor fue quien contó lo ocurrido. Dijo que estaban juntando leña cuando la noche los alcanzó y que trataron de regresar rápido al pueblo. Entonces escucharon el grito. Siempre, según él, el grito anunciaba que alguien iba a morir. Y vio cómo esa cosa salió de entre los árboles y tomó a su hermanito. Trató de jalarlo, trató de gritar, trató de correr tras él, pero no pudo hacer nada. Después de eso llegaron al poco tiempo, dicen que soldados. Tomaron el testimonio del muchacho y empezaron los patrullajes nocturnos, pero no sirvió de nada. Hubo de hecho soldados heridos y al menos dicen que un par de soldados muertos. Cuando se volvió a escuchar el grito, se dieron cuenta de que no estaban lidiando con algo normal. De hecho, el capitán habló con el hermano del niño y le dijo que ya no podían hacer nada, que se tenían que retirar a otra misión, pero que llamarían a alguien que vendría a ayudarlos. A alguien de nombre Álvaro. Al otro día llegó una camioneta negra muy lujosa a ese pueblo. Se bajó un hombre muy alto, dicen que como de 1,90 de estatura, con una mirada tranquila pero vacía. Habló un momento con el capitán y en unos minutos todos los soldados se fueron. Solo quedó ese hombre con una mochila y una maleta. Esa noche no pasó nada. A la mañana siguiente lo vieron en el panteón dejando precisamente flores en la tumba del niño que había muerto. Por otro lado, el hermano mayor había decidido salir a buscar y darle cacería a esa cosa. Dijo que prefería morir que seguir viviendo así. Se fue por el mismo camino donde había muerto su hermano. Esa noche, más tarde, se volvió a escuchar el grito. La gente se encerró. El padre del muchacho salió a buscarlo. Entre los árboles apareció la criatura. Cuando vio al joven, dejó de gritar y empezó a reír. También se vieron unas bolas de fuego bajando del cerro y moviéndose alrededor. El muchacho estaba paralizado. No podía moverse. La cosa esa se le acercaba despacio. Entonces salió un jaguar enorme del monte. Se metió entre la criatura y el muchacho. Tomó al joven de la ropa y lo arrastró hacia el pueblo. La criatura lo siguió. Los vecinos estaban armados frente a sus casas. No sabían si dispararle al jaguar hasta que escucharon otra vez el grito. La criatura venía detrás.
El jaguar se dio la vuelta y rugió y se lanzó contra esa cosa. En el primer golpe le arrancó una extremidad. La criatura dejó de reír y salió corriendo hacia el cerro. Las bolas de fuego bajaron para tratar de detener al jaguar. Él alcanzó a una y la destrozó. Cayó con el hocico quemado, pero empezó a salirle humo negro del cuerpo, como si se le cerraran las heridas. Siguió persiguiendo a las otras bolas de fuego monte arriba. Los gritos que se escucharon después no sonaban humanos. Eran verdaderamente estremecedores. Al amanecer, dicen que Álvaro bajó del cerro. Venía desnudo, con la misma mirada tranquila. Traía en la mano la cabeza de aquella horrorosa criatura con cuernos y hocico de perro, tal y como algunos la habían descrito. Fue a la capilla y se le entregó al padre del niño sin decirle nada. Dicen que la metieron en agua bendita y luego se la entregaron al ejército cuando regresó días más tarde. Álvaro volvió a la casa donde se quedaba, guardó sus cosas y empezó a cargar la camioneta. El muchacho y su padre fueron a darle las gracias. Fue la única vez que habló. Dijo que lamentaba no haber llegado antes y no haber evitado la muerte del niño, pero que ya no volvería a pasar algo así en aquel lugar. Su voz sonaba vieja, cansada. Se fue y nunca volvió. Con el tiempo, lo que pasó dejó de contarse en voz alta. Primero fue un suceso que marcó a todo el pueblo. Luego se volvió una historia que solo se decía entre conocidos. Después, con las generaciones, terminó convertida en una leyenda de un pueblo olvidado, ahí, en algún lugar de Michoacán. Hoy esa historia queda enterrada en el cerro junto a otras cosas que nunca salen a la luz, secretos que no aparecen en ningún reporte, pero que siguen ahí, esperando que alguien vuelva a escucharlos. Pues 3 relatos sumamente interesantes, sumamente aterradores. Yo no sé a ti cuál te haya gustado más. Déjalo aquí en los comentarios para poder ir viendo cuáles son los favoritos de la comunidad del Espejo Negro. Pero la realidad es que los 3 me resultaron fascinantes. Y como siempre te digo, si quieres que tu historia, tu relato, salga en Historias Detrás del Espejo, no tienes más que mandarlo a podcast@espejonegro.mx. Siempre leemos todos los relatos y por supuesto que el tuyo podría formar parte de un episodio de Historias Detrás del Espejo. Y por supuesto te pedimos que te suscribas, que nos apoyes para que esta comunidad siga creciendo. Solamente tienes que darle clic a ese botón de suscribirte o de seguir en la plataforma en la que estés, y eso nos va a ayudar a seguir creciendo. Y por supuesto, como siempre te lo decimos, ese follow, esa suscripción, te la vamos a agradecer desde lo más profundo de nuestro siniestro corazón. Y así hemos llegado al final del episodio de esta noche. Muy contento de recibir muchísimos mensajes. Tratamos de contestarlos todos absolutamente, y por supuesto todas las historias que nos están llegando, tengan un poco de paciencia, las estamos procesando para poderlas incluir en un episodio como este. Así que sin más que decirles, les deseo muy buena noche y nos vemos en las siguientes Historias Detrás del Espejo.